Bueno, de acuerdo con la ley, en el caso que el nuevo presupuesto no fuera aprobado, pues rige el año que está, el actual. Y una diferencia de 7.400 millones, que es más o menos entre uno y otro, pues obviamente pesaría mucho, sobre todo en aquellos ministerios que realizan gasto en el área pública, porque las obligaciones del Estado obviamente tienen que cumplirse. Entre ellos tenemos la deuda pública y asignaciones constitucionales para muchos entes del Estado. Entonces por ahí no parece que pudiera haber una posibilidad de reducir. El tema creo que está, e insisto mucho en la cuestión de los ingresos, que estaría dependiendo en dos vías. Una, el realismo de la proyección de crecimiento de la producción guatemalteca. Está basado el presupuesto en un crecimiento esperado de 3.5%, lo cual parece no alcanzable de acuerdo con lo que ya se mencionó acá, el espectro de la recesión en Europa y la lenta recuperación de la economía estadounidense. Y por aparte, el otro aspecto importante es que queda la duda de cuál va a ser el rendimiento de las reformas a las leyes tributarias ocurrida en febrero. La estimación es de 4.000 millones de ingresos más esperados por esta reforma, que significarían más o menos un incremento del 1% en términos de carga tributaria. Sin embargo, sabemos que hay muchos problemas, que hay leyes que todavía carecen de reglamento, y hay un poco de duda sobre la realidad de lo que se va a poder captar. Entonces, dependiendo de ello, va a ser difícil poder cumplir el gasto que se está planteando, pero esperaríamos que el presupuesto planteado sí sea aprobado, porque creo que sería muy malo para el gobierno poder tener que trabajar con un presupuesto más deprimido que el que ahora expresa las necesidades acorde con el plan de gobierno. Pero como por ejemplo la cartera de comunicaciones ya ha empezado a anunciar constantemente los millones de quetzales o de dólares que debe. Hay una deuda flotante bastante alta, e incluso han anunciado que pretenden llegar a iniciar con otras contrataciones, pese a que existe la posibilidad muy alta de que este presupuesto no sea aprobado. ¿Qué tan correcto es esto? ¿Qué tan afectada se podría ver la cartera de comunicaciones, sobre todo con la llegada de tantas tormentas tropicales y demás que son comunes en Guatemala? Bueno, aquí hay un problema con muchas aristas. Decíamos inicialmente que el país tiene tantas necesidades, ¿no? Entonces, naturalmente, que comunicaciones es uno de los ministerios que necesita un presupuesto bastante sólido por los riesgos de desastres que afectan la infraestructura. Por el lado de la deuda flotante, ahí hay un enorme vacío, porque esa deuda es ilegal. Es decir, no se puede pagar con el presupuesto corriente de una institución. Es decir, el ministerio no puede decir voy a pagar la deuda corriente de este presupuesto. No, ahí tiene que haber todo un arreglo, incluso tiene que haber una figura legal que legalice esa deuda flotante. Entonces, este sería uno de los ministerios muy afectados en caso, por ejemplo, no se aprobara un presupuesto. Pero hay otro fenómeno bastante particular que ocurre en el estado de Guatemala. Hay necesidades de bastante presupuesto, es decir, de un presupuesto sólido, pero también los equipos de gobierno tienen muy poca capacidad de ejecución. Es decir, cuando se producen cambios de gobierno, las nuevas autoridades no conocen cuál es la funcionalidad del Estado en términos institucionales, en términos legales, en términos de flujos de presupuesto. Entonces, se rezaga esa ejecución. Entonces, desde mi punto de vista, bien que se apruebe el presupuesto, pero que no se cumplan las expectativas de ingresos, yo creo que una de las áreas más afectadas no sería incluso comunicaciones, sino sería el gasto social. Pero precisamente a ese punto iba. Usted nos dice que el Ministerio de Desarrollo Social pues no presenta un incremento considerable en lo que se le asigna, y el Ministerio de Educación se le recorta. ¿Cómo va a atender esto el gobierno? Uno, porque nos traen desde hace 5 meses con el tema de la reforma a la carrera magisterial. ¿Cómo la cartera va a poder soportar esa nueva modalidad si no se le está asignando más recursos?
Y en el tema de desarrollo social, ya hemos visto infinidad de protestas de gente que sigue pidiendo la bolsa segura, la beca segura. O sea, ¿cómo va a enfrentar el gobierno? Porque entonces nos estamos metiendo a una conflictividad social a menos de 6 meses. Ese es un punto importante, porque algunas instituciones, por ejemplo, sí registran incrementos cuantitativos, es decir, pero corrientes, pero al llevarlo a términos reales se nota esa contracción. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que permanece inamovible en términos cuantitativos, la misma cantidad de 2012 a 2013, entonces, si el gobierno proyecta una reducción del déficit de 2.6 a 2.2, naturalmente, y no cumple las expectativas de ingresos tributarios, pues bueno, la salida que le queda es reducir el gasto público o contratar más deuda. Si reduce el gasto público, yo creo que el área donde se va a inclinar a reducir es el área social, y se ve perfectamente bien al examinar el presupuesto. Habría presentado una baja ejecución presupuestaria, se criticaba eso desde el inicio. Sí, entonces se observa bien, por ejemplo, el incremento cuantitativo en educación es mínimo, en términos reales hay una reducción, hay una caída. Por favor, yo lo que quería era resaltar que en lo que está previsto en el proyecto de presupuesto para 2013 se esperaría 383.7 millones más para educación, un 3.8% de incremento respecto del año actual. En salud 676 millones, que es un 15.3% de incremento. En comunicaciones 876.9, que representa un 19.1% de incremento. Tal vez aquí, sin querer contradecir, pero no comparto de mi colega lo de los términos reales, porque observemos en los últimos años, creo yo que bastante estabilidad económica, y entre ellas uno de los signos es que tenemos signos de tasas de inflación bien bajas. Entonces no creo yo que la inflación vaya a provocar un efecto deflactante de los gastos al extremo que mencionaba mi colega, pues es realmente mínimo, ¿no? La inflación hoy es incluso menos de un 3%, cuando en años anteriores se tenía hasta un 10%. No pensaría que por ese lado el efecto podría ser tan importante. Sí, de hecho, Guatemala es uno de los países a nivel latinoamericano que mejor supo al menos maniobrar la crisis del 2000. Exactamente, y todavía creció, aunque sea un medio punto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos, el señor Carlos Martínez y el señor Carlos González, por habernos acompañado hoy en la mesa de las 7 AM para platicar sobre este tema del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Momento de ir con